Qué gusto saludarlos iniciando semana y después de haber vivido el único test pretemporada del Campeonato del Mundo de la Fórmula Uno, categoría que también ha sido noticia por la desaparición y es un sentimiento que embarga pues aficionados, a la prensa en general, a uno de los íconos que fue realmente pues una gran figura y un gran promotor de la Fórmula Uno que hizo vibrar a una afición como la británica a través de la BBC de Londres y ha fallecido lamentablemente Murray Walker y quien estuvo durante muchos años como gran protagonista. Diego, qué gusto saludarlo y ¿alguna vez usted habló con él? Habré intercambiado algunas palabras, Germán, pero realmente sin tratarlo mucho porque él se retiró el año en el que nosotros empezamos en la Fórmula Uno. Ese Uh fue -huh. su último año trabajando con el canal ITV, después de haber estado muchos años con la BBC en ese dúo estelar que tenían con el ex campeón del mundo de Fórmula Uno, James Hunt. Y sí, en ese 2001 se retiró y ocasionalmente lo veía uno en la pista, sabía pues la figura que era, lo muy querido y apreciado y respetado que era por todo el paddock de la Fórmula Uno y pues tristemente se ha ido, ha sido pues casi llegar a 100 años, ¿no? Y pues ya desde hace varios años uno pues cuando aparecía en público lo veía y como que ya no le pasaban los años, ¿no? Pero pues bueno, es el ciclo de la vida. Tristemente se ha ido, pero pues nos ha dejado un gran recuerdo, un gran legado, creo que para cualquier profesional del deporte motor que esté en el ámbito en el que nosotros nos movemos, ver cómo él transmitía las carreras, sin duda que enseña mucho, ¿no? Es alguien que sin tener una voz de locutor como las que estamos acostumbrados a escuchar, transmitía lo que pues al final movía a la gente, ¿no? Y pues quedan muchas frases, muchos momentos que él pues glorificó de una forma que pues es muy recordado por todos los seguidores del deporte motor, sobre todo los británicos que durante tantos años disfrutaron de sus transmisiones. Sí, venía de una familia de un padre que había tenido algo que ver con el motociclismo, después editor de una revista especializada, y sobre todo, pues la forma como él decidió hacer pareja, que yo creo que es una discusión periodística a veces, cuando se critica que se vinculen a los medios de comunicación, y en este caso del deporte específicamente, figuras del ayer del deporte. En este caso, Murray Walker al primero que tuvo como pareja, como usted lo dice, James Hunt, que es ex campeón del mundo de la Fórmula Uno y que duró con él hasta que James Hunt murió, que James Hunt murió muy joven. Y después se tuvo a Jonathan Palmer, o sea, cuando ya no tuvo a Hunt, pues dijo otro piloto que no había sido campeón del mundo, pero era piloto, Jonathan Palmer. Sobre todo en un deporte donde realmente se cambia mucho la visión y la opinión y el entender de cuando se ha pasado por el timón, cuando se ha estado frente a un timón, cuando se ha estado en una pista, se tiene una percepción diferente. No quiero aquí pues entrar a decir, hombre, que usted que ha sido piloto, yo que he sido piloto, pues de pronto tenemos esa ventaja, pero el tema no es de ventaja o no ventaja, es que en el deporte, y lo ve uno también en los Estados Unidos, la cantidad de gente que después de cumplido su ciclo en el deporte, en el baloncesto, en el boxeo, en todo lo que usted quiera, esas grandes figuras son llamadas para poder tener esa visión que no se tiene cuando uno no ha sido practicante del deporte. Sí, en realidad el último piloto que estuvo acompañándolo en la cabina fue Martin Brundle, quien Uh -huh. continúa hoy en día como el principal comentarista de la Fórmula Uno para la cadena Sky y también en la transmisión internacional en inglés de la Fórmula Uno, ¿no? Entonces, eh, él obviamente le dio el valor a eso porque sabía que alguien que ha estado detrás del volante, sobre todo en la Fórmula Uno, pues se da cuenta de muchas más cosas que alguien que pues ha estado viéndolo desde afuera, que lo ha vivido desde adentro en términos de estar allí en las carreras, de conocer a la gente, de hablar con la gente, de tener los buenos contactos, de estar bien informado, pero que
pues no ha tenido el ángulo de estar dentro de una carrera de Fórmula 1, ¿no? Y Ujú, haber estado en tantas como muchos de los pilotos que lo han acompañado y algunos de los comentaristas que están en diferentes televisiones, radios, etcétera, en todo el mundo, ¿no? No todos los deportistas tienen el don para ser buenos comunicadores también, pero ujú, algunos sí que lo desarrollan. eh, Muchos de ellos, pues sobre todo en la Fórmula 1 a lo largo de su carrera y más en la era moderna de la Fórmula 1, pues han tenido que ser embajadores de marcas, han tenido que ser buenos portavoces, ¿no? De su equipo, ¿no? Y por ese motivo, pues ya, digámoslo, han desarrollado ciertas habilidades como comunicadores que luego logran trasladar a la pantalla o a la radio cuando se convierten en comentaristas para un medio deportivo, un medio generalista, etcétera, ¿no? Y pues creo que Murray Walker pues sabía muy bien cuál era su rol y pues cuál era el rol que necesitaba le acompañara en esas transmisiones, ¿no? Entonces, pues creo que no sé si habrá sido pionero en eso también o no, ujú. él y su grupo de la BBC en su momento, pero pues es claro que es algo que enriquece mucho, que no siempre, como decía, no todos los pilotos o no todos los deportistas van a ser buenos comunicadores, pero sí que pueden ofrecer una serie de elementos y aportar cosas que para quien no ha estado allí dentro, que no ha estado en el pelotón o que no ha estado en la cancha, pues es algo que no es tan fácilmente perceptible, que no se entiende tampoco tan fácil y que por esa sola razón ya comunicarlo pues es limitado. Sí, yo diría que a veces no es solamente el tema ese de la comunicación, sino también el tema de tener una pareja que le saque la información que él puede tener, que a veces pues de pronto no lo puede comunicar, pero si se le está preguntando, si se le está haciendo, si se está yendo con él en la ruta de didáctica, que era lo que utilizaba Murray Walker. Él siempre estaba pensando qué le contamos a la gente y qué le decimos a la gente que de pronto no sabe y no conoce, sobre todo en el mundo del automovilismo, donde hay tantas verdades a medias y hay tantas cosas que no se saben y que solamente las saben los equipos y el resto son especulaciones, ¿no? Porque aquí se manejan muchos secretos por efecto de su vinculación con la industria automotriz, de manera que tampoco es que sea tan fácil, que tenga una lectura como lo puede tener, sumamos, un partido de fútbol, donde está todo como más a la vista. Aquí en el automovilismo hay muchas cosas escondidas. Bueno, es que es un concurso tecnológico, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente cuando se trata de eso, pues hay una cantidad de elementos que son desconocidos para quien es un outsider, ¿no? Para quien no está allí adentro de uno de los equipos o de la organización, etcétera. Entonces, obvio que es mucho más difícil de poder descifrar y aportar elementos que a veces no se ven, que no están al ojo de todo el mundo, pero que resultan decisivos en el desarrollo de una carrera. Bueno, Diego, pero lo invito para que hablemos ahora de lo que ha sido una pretemporada muy corta, muy diferente a lo que estaban los equipos acostumbrados, que eran varias sesiones, eran más días. Aquí la cosa pues ha cambiado y estamos frente pues a una situación donde de pronto no han tenido todo el rodaje, pero creo que va en tono con lo que son los rodajes en cada uno de los grandes premios. No hay unas lecturas precisas de qué hizo cada quien, qué se guardó, en qué circunstancias hizo el tiempo, qué problemas tuvieron. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas que no le dejan a uno tener como un parámetro para poder hacer una comparación directa uno a uno y decir, ve, aquí lo claro es esto. Hay un nivel de resultados, pero no hay lo suficiente como para tener un veredicto y decir, la temporada pinta así, o usted cómo lo ve. Sí, lo primero, Germán, es que este año el escenario de las pruebas no es el mismo de los años anteriores, ¿no? Sí que ha habido entrenamientos pretemporada en Bahrein, pero cuando fueron unos de los entrenamientos pretemporada, no los únicos, y no tan pocos, jamás. Eh, con lo cual, pues, estamos en un escenario en el que se va a correr además la primera carrera, con Ujú. lo cual pues se correlaciona todo de forma mucho más directa que cuando se hacen las pruebas en Barcelona con frío y luego se va a correr a Australia en un circuito urbano o eh, a- al mismo Bahrein con temperaturas mucho más elevadas y es mucho más complicado realmente saber quién está y quién no está.
obvio que en cuestión de 2 semanas los equipos pues van a progresar y van a, sobre todo los de adelante, pues van a introducir una serie de mejoras. En el caso de Mercedes, por ejemplo, yo pensaría que no hemos visto parte de lo que van a llevar a la primera carrera y que seguramente parte de eso llegará para el fin de semana de Bahrein. Y luego, bueno, está que este martes ellos tienen su día de grabación y tienen la pista para ellos. Y probablemente allí harán algunas pruebas ya teniendo la información de lo que ha sido rodar durante 3 días consecutivos, ¿no? Es algo que probablemente el equipo ha hecho así de forma estratégica y que, según tengo entendido, son los únicos que lo van a hacer así, con lo cual pues es un poco unas bajo la manga que tienen, es claro, es un día de grabación, solamente pueden hacer 100 kilómetros, en teoría los neumáticos son otros, pero tienen suficientes datos de 3 días como para que cualquier prueba que hagan en esa última jornada les dé datos relevantes, ¿sí? Diferente a cuando se van a hacer un día de grabación, no sé, en Mugello o en un circuito que no visita como tal la Fórmula 1, lo van a hacer en la pista en donde van a correr la primera carrera. Entonces, pues yo creo que nunca se puede sacar conclusiones absolutas de una pretemporada, pero este año sí está ese factor, como decía, que estamos hablando de que el escenario donde se hicieron las pruebas es exactamente el mismo donde se va a correr la primera carrera y las condiciones probablemente van a ser también bastante similares. Sí, hay que esperar a ver lo que ocurre con eso, pero mirando lo que fue el test, pues uno podría hablar, supongamos, de cosas como confiabilidad. ¿Qué se vio en términos de confiabilidad en este test que le genere a uno dudas o especulaciones en torno a los que de pronto arrancan la temporada acusando este tipo de problemas que son claves para poder uno pensar en entrar a luchar desde la primer competencia por las primeras posiciones, sobre todo hablando de los poderosos? Yo creo que lo primero es decir que realmente no vimos, salvo en un momento al final del primer día, me parece que fue Charles Leclerc en el Ferrari que se detuvo en la pista, pero poco antes de terminar la sesión, ¿no? Y luego salió Sainz al inicio de la tarde como si nada. Fuera de eso, creo que no hubo ningún otro auto que se detuviera en la pista, que tuviera una falla mecánica importante rodando en pista, ¿no? Sí que en algún momento también a Sainz le tocó bajar la velocidad y se veía que en la cámara auto iba rodando en cuarta marcha, pero poco después regresó a la pista, ¿no? Diría que en eso, pues el equipo más afectado probablemente fue Aston Martin y también Mercedes, ¿no? O sea, el kilometraje de Mercedes fue el equipo que menos kilómetros completó durante las pruebas. Es probable que ellos tampoco tenían planeado hacer simulaciones de carrera completas como le hicieron Alfa Tauri o como lo hicieron Alfa Romeo, que también por ese motivo fueron los que más vueltas marcaron, ¿no? Pero sí que tuvieron un problema de caja en la primera sesión del test que le tocó a Valtteri Bottas perder casi todo ese rodaje. Y luego también en el caso de Aston Martin tuvieron un problema con la caja en el auto de Sebastian Vettel y luego también un problema con el turbo, que el auto, bueno, cada equipo tenía un solo auto, ¿no? Entonces, digo el de Vettel porque era cuando le tocaba a él pilotar. Entonces, también Vettel fue el piloto que menos kilómetros, menos vueltas rodó durante la pretemporada, hablando de los pilotos titulares, porque también estuvo Roy Nissany todo el viernes para el equipo Williams, pero al final de los 3 días, pues se queda Vettel corto en lo que es, pues, además acoplarse a su nuevo entorno, ¿no? Porque está pilotando un auto diferente, con un equipo diferente, con un motor que opera de forma diferente, los switches en el volante no son los que él estaba acostumbrado en los últimos años, entonces pues para él todas estas pruebas realmente pues tenían ese valor muy importante, más allá de realmente encontrar los límites del auto y todo eso, ¿no? Pero pues diría que ha ido un poco por ese lado, ¿no? Que han sido realmente los 12 equipos que tal vez más han visto afectados sus programas por eso, pero si habría uno que realmente pues se vio, perdón, afectado en forma importante por eso fue Aston Martin y en particular Sebastian Vettel. Hablando del 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que no lució, nunca estuvo ahí adelante, y pensando en que si el titular dice Verstappen
2 días como el más rápido y un día Mercedes con Valtteri Bottas. ¿Eso sería lo correcto y cómo se transmite y qué sensación le queda de haber visto pues esos 2 días a Verstappen como el más rápido y un solo día a Valtteri Bottas con el equipo campeón Mercedes? No, yo creo que, o sea, decir quién fue el más rápido, quién no fue el más rápido, quién quedó adelante, quién quedó atrás, en los tiempos o sea, los tiempos son una foto del día, pero son Ujú. una foto que no cuenta toda la historia, ¿no? Hay que ver cuántas vueltas dieron, cómo fue el programa, uno con el cronometraje en vivo de la Fórmula 1 se da cuenta quién dio muchas vueltas con un mismo juego de neumáticos, quién no, qué tipo de neumáticos estaban probando, cuántas vueltas daban, etcétera, ¿no? Y eso pues le da a uno una noción, no le da toda la información, pero le da una noción de qué estaba haciendo cada uno, ¿no? Y pues es claro que al final de los test, la última tarde fue dedicada por algunos equipos a buscar esos límites un poco más del rendimiento, sin decir que iban exactamente con el auto full para clasificación, ¿no? Probablemente quienes más se acercaron a eso fueron los en Alfa Tauri, sobre todo con Yuki Tsunoda al final, que pues acabó siendo el segundo más rápido con el equipo de Faenza, ¿no? Pero yo diría que más allá de eso, la percepción que hay es que en Red Bull están contentos con su pretemporada, están contentos como ha nacido el auto. Max Verstappen ha dicho que ha sido su mejor pretemporada con Red Bull y también ha dicho que el auto es más predecible que los de los años anteriores. Y eso, pues pienso yo que son solo buenas noticias para ellos, ¿no? Del lado de Mercedes, pues yo creo que después de haberlos seguido los 3 días, los entrenamientos, después de haber visto lo que batalló Hamilton, lo que batalló Bottas con el balance del auto, sobre todo con la parte trasera, los trompos que hizo Hamilton, que no es usual ver al campeón del mundo haciendo trompos, y que es usual verlo pasarse de frenada, pero no haciendo trompos como lo hizo en un par de ocasiones, casi tres de hecho, durante los días de pruebas. Entonces, es muy claro que ellos no encontraron ese sweet spot, como lo llaman, ese punto ideal de esa ventana de operación del auto que pareció encontrar mucho más rápidamente a Red Bull, que se dio más fluido todo, mientras que en Mercedes estuvieron batallando hasta el último día, ¿no? Encontrando a ver cómo es que logran, como dijo Valtteri Bottas, calmar la parte trasera del auto, ¿no? Y pues la gente dirá, pero ¿cómo así? Si el año pasado paseaban y el carro es que ni se movía. Es que cambiaron las reglas aerodinámicas, ¿no? Y Ujú. en eso pudieron haberse visto afectados, pudieron haber perdido un poco el control de la situación como lo han tenido en los últimos años, pero pues es el equipo campeón del mundo, ¿no? Y son quienes han marcado la pauta en todo sentido, ya se han visto en una situación desfavorable en una pretemporada en términos de no tener completamente domada la bestia, si se podría decir así, y luego en la primera carrera ya tenían todo más bajo control, ¿no? Pero pues es claro que quienes aspiran a ser sus rivales más directos y que lo han sido y que de hecho ganaron la última carrera del año pasado, Red Bull pues ha cerrado los 3 días muy positivamente, mientras que Mercedes han progresado, pero se van con mucha más tarea por hacer que el equipo Red Bull. Mirando su Twitter, que estuvo pues muy activo, inclusive pues el par Fermé, que ahora le preguntaré por él, donde usted hace resumen, ese lleva ya años, ¿no? Es algo que usted es como su editorial, que lo tenía después de las carreras. Sí, ya hace tiempo, pero obvio no tan activo cuando he estado trabajando más con otros medios y en las carreras. Entonces, digamos que lo empecé más cuando estaba siguiendo la IndyCar en el último lapso antes de volver de lleno a la Fórmula 1. Mm, el parque cerrado. Bueno, mirando aquí y encontré pues este tuit suyo donde está los tiempos. Finalmente, cómo quedaron los tiempos que lograron al final del día, en la tarde de ayer, bajar de los 1:30, porque no bajaban de los 1:30. Y fueron varios los pilotos que bajaron de los 1:30. También destacar que en la mañana estuvo el piloto Sergio Pérez, el mexicano, que había expectativa. ¿Cómo va a estar Sergio Pérez? Y usted hace también unos tweets donde muestra algunas situaciones particulares de Sergio Pérez.
antes, y eso lo miraremos ahora sobre específicamente Sergio Pérez, pero tiene uno aquí que Red Bull se quedó con el mejor registro, muy cerca el Alfa Tauri de Yuki Tsunoda. Y este japonés de 20 años, creo que tal como ya lo habíamos conversado y usted lo había dicho, pues es el mejor sentado y tiene que rendir como el mejor de los debutantes, pero de pronto está mostrando más de lo que uno estaba esperando. No, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que inicie la temporada. Como decía, probablemente Alfa Tauri fue el equipo que más eh, exprimió un poco el auto en esas simulaciones de clasificación, pero no se nos olvide que Yuki Tsunoda ha tenido más pruebas, muchas más que sus otros homólogos en términos de ser debutantes este año en la Fórmula 1, ¿no? O sea, ni Mick Schumacher ni Nikita Mazepin, uno, no están tan bien montados como él, y dos, no han hecho tantos test de Fórmula 1 como Tsunoda, que ha estado probando con Alfa Tauri de 2018, ha tenido ya también un día de grabación con el equipo y luego llegó ya muy preparado. Aparte que, ya lo hemos dicho, es un piloto súper talentoso que ha tenido un ascenso muy rápido dentro de el deporte a motor y dentro de las categorías ya antesala de la Fórmula 1. O sea, él llegó de Japón después de correr en la Fórmula 4 directamente a correr la GP3 o Fórmula 3. Hizo un año, saltó a la Fórmula 2 y de inmediato ya logró generar un impacto y de hecho ganó 3 carreras durante la temporada. Y de eso saltó a la Fórmula 1, o sea, es el Uh -huh. prototipo del piloto Red Bull que lo van poniendo al siguiente paso y rápidamente se adapta y muestra velocidad, no necesariamente domina, pero es un piloto que tiene ese talento innato y que no se asusta con un nuevo entorno más desafiante en términos de agarre y de potencia. De hecho, le preguntaron en una entrevista después de los entrenamientos y dijo que lo que más le había gustado eran los neumáticos soft, Uh los -huh. C4 y los C5 que probó al final, porque dijo, nunca había sentido tanto agarre. Y bueno, se ve que le sacó provecho, ¿no? Porque cada vez que salía a la pista iba más y más y más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que es claro que es un piloto de esos que tienen ese talento especial y pues a ver si acaba siendo, como algunos ya lo presagian, el mejor piloto japonés de toda la historia. Pero tenemos Honda y Honda, ¿no? Con los dos mejores tiempos. Y después está Ferrari con Carlos Sainz y Alfa Romeo con Ferrari también. El primer Mercedes, que es el de Hamilton, que finalmente queda con ese tiempo de 1.30-0, pero está detrás de Honda y de Ferrari. Eh, ¿Alguna lectura como para decir, hombre, Ferrari sí efectivamente dio un paso y está recortando en algo lo perdido? No, Germán, yo creo que leer la tabla así no explica nada. Uh -huh. Decir que quién está por delante, quién está por detrás, al final pues no nos da solo eso, o sea, describir cuál es el orden que quedó en ese tablero, pero nada más allá de eso, ¿no? Yo creo que en Ferrari, pues yo me guío un poco más por lo que han dicho y no solamente los pilotos de Ferrari, sino también los de Alfa, específicamente Kimi Raikkonen, que ha dicho que siente que han dado un paso adelante y que esos problemas de falta de velocidad punta y de potencia no están tan manifiestos como el año pasado y que, o sea, en realidad sí que progresaron. Matías Binotto también dijo que con lo que habían visto ya, pues tenía la tranquilidad de que en ese aspecto habían dado un salto importante y creo que es lo más notable y lo que más claro queda de lo que ha hecho Ferrari durante estos 3 días de pretemporada. Más allá de eso, dónde pueden estar en la primera carrera, creo que no está tan claro. No los veo volviendo exactamente a donde estaban antes de que empezara su crisis. Es decir, creo que todavía les falta para llegar a estar en ese grupo de los tres de punta. Uh -huh. Pero pues son el equipo después de Mercedes que más recursos tiene para poder en cuestión de pocos días dar un salto importante, ¿no? Pero al menos lo que mostraron durante los 3 días de pretemporada no daba para pensar que pudieran estar a ese nivel todavía. Sí, al menos que pasen a comandar ese segundo grupo, ¿no? Y si no llegan todavía a estar al nivel de Mercedes y del equipo Red Bull y del Alfa Tauri que se está metiendo ahí,
por lo que uno puede ver. El caso ahora Y sí McLaren, de... y McLaren, Germán. Ay, Yo creo que hay que hablar sobre todo de, o sea, si uno habla de Alfa Tauri, hay que hablar de McLaren, ¿no? Porque McLaren no dio tantas vueltas, pero no dio ujú, tantas vueltas no por problemas, sino porque no era el plan, simplemente no tenían planeado hacer esas tan largas simulaciones de carrera completas como le decía que hicieron solo unos pocos. Y recordemos que son el equipo que ha tenido el cambio técnico más grande respecto al año pasado porque han ujú. cambiado de motor. Y uno pues supondría que con las limitantes en términos de las reglas, de lo que se podía cambiar y todo, pues eso supondría en realidad un tropiezo importante porque mientras otros podrían desarrollar muchas más partes del auto, ellos estarían un poco limitados por justamente tener que gastarse el cupo de desarrollo que ha dado el reglamento en adaptar el motor Mercedes, ¿no? Eh, Desconozco qué tantas concesiones se les habrán dado por ese aspecto, supongo que algunas, eh, pero sí que es claro que han tenido una adaptación, digámoslo, muy rápida, ¿no? O sea, problemas de fiabilidad, diría que dentro de los equipos Mercedes, fuera de Williams, han sido los que mejor lo han llevado, no han tenido grandes problemas y en realidad pues han tenido también, además recordémoslo, a un nuevo piloto, Daniel Ricciardo, que marcaba un poco la pauta en los tiempos en las dos mañanas en las que estuvo en viernes y sábado. Y creo que al final ha hecho pues un muy buen trabajo McLaren en este primer paso, ¿no? Y recordemos que hay 2 semanas entre los test y la primera carrera. Originalmente se pensó en reducirla a una porque hacía más lógica, pues ya quedarse ahí después de los test e inmediatamente hacer la primera carrera. O sea, acababan los test el domingo y el siguiente viernes ya eran los primeros entrenamientos libres de la temporada. Pero el equipo que impidió que eso fuera así fue McLaren. Ujú. ¿Y por qué? Pues claro, porque es que ellos tienen una cantidad importante de datos que asimilar por el cambio técnico que están enfrentando. Y ellos fueron los que bloquearon un poco que se redujera ese tiempo que para ellos es oro, porque es más tiempo de desarrollo, de poder realmente transformar todos los datos que han recopilado en mejoras y en rendimiento frente al cronómetro. Y en fiabilidad seguramente, ¿no? Porque habrá algunos aspectos que ellos habrán detectado que están un poco más en el límite y que van a tener que mejorar para que la fiabilidad no resulte siendo al final un problema en la primera carrera o en el inicio de la temporada como tal. Entonces, diría que es una de las buenas noticias de la pretemporada, que McLaren, pues enfrentando el mayor cambio de los últimos años fuera de cuando cambiaron al motor Renault, han tenido realmente pues una pretemporada, bueno, porque me acuerdo que cuando cambiaron al motor Renault todavía estaba Alonso y pues el feeling no era positivo, era como pues el problema como que no era solamente el motor, sino que aparte el chasis también, pero aquí no, aquí incluso se centró mucho la atención en que aparentemente McLaren logró aprovechar al máximo las reglas en términos de lo que se puede hacer en el difusor, que también ha tenido modificaciones el reglamento allí, el difusor que es responsable de una buena parte de la carga aerodinámica total del auto, y ellos allí han hecho algo que nadie más ha hecho y que pues el responsable técnico allí, James Kidd, dijo que le sorprendía que nadie más lo hubiera hecho. Así que interesante que las cosas estén cada vez tomando más impulso dentro de McLaren, no para decir que vayan a llegar a ganar la primera carrera, ni mucho menos, pero sí que el cambio más dramático dentro de la parrilla, de cambiar de unidad de potencia, no ha supuesto un traspié, sino que lo han hecho prácticamente como si hubieran seguido con la misma unidad de potencia, incluso pues dando señales de una mejora. Y además repasar esos pasos de esa asociación que tuvieron con títulos incluidos con Mercedes, de nuevo McLaren Mercedes como lo conocimos por mucho tiempo. Ahora sí, Diego, le paso, ahí revisando su Twitter, pues veamos esta imagen de Sergio Pérez, donde usted pues hace un análisis de algo que seguramente pues es lo que va a ser una de las armas del piloto mexicano para rendir lo que él espera con el equipo Red Bull. Sí, en realidad pues es más como un poco
las características del manejo de Checo, que en ocasiones pues es aprovechar todo el ancho de la pista. Se habla mucho del tema de los límites de la pista siempre en la Fórmula 1, pero sobre todo los límites de la pista al salir de las curvas, ¿no? Y salir más allá del bordillo, de la línea blanca, etcétera, y como eso pues ha llevado a sanciones, llamados de atención, etcétera. Pero en el caso de Pérez es más en las entradas de las curvas que en las salidas. Y en particular, pues lo que puntualizaba allí es que en la curva 11, que es una curva larga izquierda, en la que en un par de ocasiones se fue largo, de acuerdo a lo que pudimos ver a través de la señal de F1 TV, él allí se ve que el auto se le va de frente y de hecho, pues varias veces se vio que le pasó durante sobre todo el primer día de pruebas que hizo. Él lo que hace es como ampliar el ancho de la pista, pero en la entrada, o sea, casi que la rueda delantera derecha la pone más allá del bordillo, ¿no? Porque así lo permite esta pista porque está asfaltado allí. Y, y luego gira y el auto como que se demora en agarrar el frente cuando él tiene el volante girado, pero pues por haber hecho la trayectoria desde tan afuera, pues al final no se sale de la pista, ¿no? Entonces es un poco su forma de contrarrestar una tendencia que tenía el auto en ese momento, probablemente tenía que ver también con la dirección del viento, etcétera, porque el viento a veces puede empujar el auto a tener una tendencia de comportamiento dependiendo de si es de frente o de cola, ¿no? Y probablemente pues ahí era más, pareciera ser de cola, si es que lo afectaba en ese momento en particular así, ¿no? Que como que lo empujaba en la curva. Entonces, interesante pues cómo los pilotos se adaptan, ¿no? A veces pues es clave esa información que le dan los ingenieros de cómo está soplando el viento y más allá de lo que el piloto puede de alguna forma a través de su experiencia y de su feeling, pues hacer con su técnica para adaptarse al comportamiento del auto, porque tener un auto que vaya perfecto en todas las curvas es como una utopía, ¿no? Y probablemente pues lo más cerca de eso fue cuando existían las suspensiones activas y todo esto. Y por lo tanto, pues hay curvas en las que el piloto tiene que adaptarse para sacar máximo provecho de lo que tiene y sacar máximo provecho en otras zonas donde el auto probablemente sí que es más fuerte. Sí. Bueno, esperemos a ver lo que pasa con Sergio Pérez. No sé si ha quedado pues usted satisfecho, si Sergio Pérez ha quedado contento con lo que hizo, si la expectativa es que efectivamente va a estar más cerca de Max Verstappen de lo que podía estar Albon, porque pues ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es superar el listón, por fortuna lo tiene bajito. La idea es estar más cerca de Max Verstappen y en ocasiones pues está peleando la posición. Bueno, yo estoy tranquilo, yo estoy contento, así le haya ido bien o mal a Checo. Entonces, eso no me afecta, por fortuna. Pero lo que diría es que, a ver, yo creo que comparar a Pérez con estos pilotos que él ha sucedido en Red Bull, pues es difícil, ¿no? Porque Pérez es un piloto que está entrando en su 10ª temporada en la Fórmula 1. O sea, es un piloto que ya estuvo, ya probó, ya, bueno, va a probar seguramente que es capaz de más de lo que ha mostrado hasta ahora porque no ha tenido antes un auto de punta, que parece lo tiene este año, ¿no? O sea, todo apunta que este año Red Bull va a estar ahí metido en la pelea. Si estará ganando desde la primera carrera o no, ya lo veremos, pero pues van a estar ahí, ¿no? Y eso es lo primero. O sea, si uno está sentado en un auto que ya lo coloca ahí, pues hombre, ya tiene buena parte del problema solucionado. Si aparte de eso el auto tiene un comportamiento más descifrable, más predecible, como lo ha dicho Verstappen de alguna forma, pues hombre, ya tiene otro terreno ganado que lo tuvieron que padecer sus antecesores, que aparte tenían que llegar a probar que eran casi tan buenos como Max Verstappen, ¿no? O sea, Checo ha dicho, a ver, tranquilos, a mí denme 5 carreras que yo no voy a llegar aquí ya de la primera a estarle a la pata de Max Verstappen, ¿no? Y nadie espera eso, ¿no? O sea, desde que se dio a conocer que iba a ser su compañero de equipo para este año, pues hombre, yo creo que un piloto que nunca ha sido brillante en clasificación en la Fórmula 1, sin decir que sea malo, pero no ha sido brillante como otros en ese
ir rápido a una sola vuelta. Pues hombre, difícilmente lo va a hacer cuando esté ya en su 10ª temporada en la Fórmula 1. Claro, a todos podemos mejorar, pero cada vez esa mejora es más marginal, ¿no? Y pues va más marcada por en qué auto está sentado. Y pues obvio, ¿podrá Checo Pérez pelear por poles? Si el Red Bull está para hacerlas, claro, que puede pelearlas, ¿no? Eh, pero pues todos sabemos que el aporte de Pérez en términos de ese estar más cerca es estar más cerca del domingo. Es lo que realmente importa, que esté ahí para que la vida no le sea tan fácil a Mercedes con dos pilotos fuertes adelante contra uno solo de Red Bull, ¿no? Que sean dos fuertes de Red Bull que estén complicándole la vida a ellos, más si al final acaba por tener Mercedes un auto que no esté tan superior como en las temporadas anteriores respecto a Red Bull. Diego, los cambios que se dieron para este año, que no eran muy grandes, afectan más la parte aerodinámica, ¿ok? Sí, Ahí está la mano de Adrien Newey, que es un genio. Si estamos hablando de fuera de series, pues Adrien Newey con Red Bull, pues está ahí la mano y de pronto ese elemento, ese fuera de serie, le puede estar dando esa ventaja a Red Bull. quién sabe, ¿no? O sea, obvio que si el Mercedes ha sido tan bueno como ha sido en los últimos años, no ha sido solamente por el motor, o sea, el chasis ha acompañado. Lo que sí se habla es que probablemente la filosofía de diseño de Red Bull, que es diferente a la de Mercedes en términos de la base aerodinámica del auto, ¿no? Que tiene que ver con, si uno ve el auto de lado, el Red Bull parece como si fuera un zancudo, está así, y el Sí, Mercedes va más normal, va más, o sea, el ángulo que hace el piso del Mercedes con la pista es un ángulo perceptible, pero apenas perceptible. El del Red Bull es que uno lo ve y parece que le hubieran hecho así a los amortiguadores de atrás y lo hubieran levantado a propósito. Y es así, ¿no? Es parte de lo que busca Adrian Newey con el diseño aerodinámico del auto. O sea, es la forma que él tiene de sacar máximo provecho del fondo del auto, del difusor, de todos esos elementos, o sea, de realmente sacar máximo provecho de ese flujo que puede pasar por debajo del auto y que genera pues esa zona en la que se crea el downforce, la carga aerodinámica, ¿no? Entonces, es un área que se ha visto obviamente muy afectada por los cambios en la normativa para esta temporada. Y pues hay una escuela de pensamiento, digámoslo, que va en línea de decir que estas modificaciones favorecen ese tipo de diseño como el de Adrian Newey, como el de Alfa Tauri, como el de Williams, como el de McLaren, eh, por nombrar algunos, ¿no? Y que no sería tan favorable para Mercedes, para Aston Martin, por ejemplo, ¿no? Está por verse, yo creo que no hay una respuesta absoluta en torno a si eso es así o no, pero pues las primeras señales al menos parecieran indicar que al menos no ha supuesto eh, algo desfavorable para esa filosofía de diseño de Adrian Newey, que pues se ve reflejada en el Red Bull y también en el Alfa Tauri, aunque no sea un diseño de Newey 100%, pero obviamente Red Bull tiene influencia dentro de lo que tiene Aston Martin en pista. sí. Aston Martin, no, perdón, Alfa Tauri. En Tauri. Sí, yo creo que esto, de pronto para recalcar que esto es automovilismo, que están los carros, que están esta cantidad de ingenieros, cada uno trabajando en su área, ellos están en una carrera, es una carrera que no se detiene porque está ahí en sus mesas de diseño, en sus mesas de trabajo, en los túneles de viento, ellos están todo el tiempo, ahí sí, están en plena competencia. El resultado al final, pues, va a ser el vehículo y un buen vehículo, por eso se necesita que la variable piloto sea lo mejor posible para que ese trabajo pues sea lo mejor interpretado en el momento en que hay que dar el resultado y los puntos. Finalmente, Diego, Fernando Alonso, ¿cómo ve lo que ha sido pues ese reencuentro, sobre todo esa reaparición después de su accidente en bicicleta? No, perfecto. Yo creo que Alonso pues volvió como si nunca se hubiera ido, ¿no? Es Uh -huh. como lo resumiría. Creo que ha ido muy bien en las pruebas. Ha tenido pues nada, una adaptación como
como si hubiera estado ayer pilotando. Y bueno, de alguna forma es que también, igual que Tsunoda, sin ser novato ni nada, pero igual que Tsunoda, hizo varias pruebas con el Renault en varios circuitos antes de hacer también parte de esos entrenamientos post-temporada del año anterior en Abu Dhabi, ¿no? Y de hecho marcando el mejor tiempo en el último día. Entonces, nada, ¿no? Él, yo lo veo, pues hombre, ya lo he dicho antes, pero para mí Alonso está súper motivado. Ujú. A ver cómo se afecta esa motivación cuando eh, llegue la primera clasificación del año. Él probablemente tiene en este momento una noción más clara que nosotros de dónde puede estar. A mi modo de ver, tampoco es que el Alpine haya impresionado con su rendimiento o que haya hecho cosas que hayan llamado mucho la atención, pero han ido bien, o sea, han tenido unas pruebas muy sólidas, sin problemas, probando muchos elementos aerodinámicos. eh, y lo importante es lo que lleven a la primera carrera y dónde se encuentren con eso, ¿no? Hay pues dentro del equipo ese cambio en la organización, que a ver cómo afecta o no, al menos en esta temporada. Eh, pero pues yo creo que ha sido un retomar positivo para Fernando Alonso y lo que decía es pues a ver si dependiendo de dónde se encuentre respecto a sus expectativas, aunque él ya ha dicho que él piensa más en 2022 que en este año, pero pues Alonso no va a querer llegar a estar donde estaba cuando se fue la última vez o detrás de McLaren, probablemente para ponerlo más claro, ¿no? Que fue su último equipo en la Fórmula 1. Pero pues a ver, dependiendo de lo que encuentre allí, cómo lleva las cosas, probablemente pues ya con su experiencia y todo podrá domar un poco más ese animal competitivo que lleva adentro y sabrá ver que pues hay que pensar un poco más a mediano o largo plazo con el equipo Alpine, sabiendo que el cambio grande en las reglas se viene más adelante y que hay muchísima continuidad dentro del equipo este año en el aspecto del desarrollo técnico. Por ahí vi, no sé si fue en Twitter o lo vi en algún lado, no recuerdo en ese momento para, pues, para dar testimonio de, pero sobre un pronunciamiento de Flavio Briatore, quien fue el hombre que lo puso en la Fórmula 1, que estaba precisamente diciéndole que ojalá dejara la montada en bicicleta, criticándole eso porque se pone más en riesgo que lo que, y esto lo hemos hablado aquí, que lo que es correr en Fórmula 1. Bueno, sí, pero igual que Toto Wolff con sus pilotos, ¿no? O sea, Ujú, a Valtteri Bottas le gusta montar en bicicleta todos los días, cuando no está en el paddock, incluso cuando está en el paddock monta, si está con su novia salen los dos a montar en la pista, eh, y cuando no, pues sale en Mónaco, en su casa y en otros ujú. sitios también, por la calle. Eh, no sé si va con escolta o no, por lo que muestra por lo menos en sus fotos y eso no pareciera. Eh, y a veces va y se hace rallies, ¿no? En medio Ujú. del bosque, donde pues si acaba mal puede acabar metido contra un árbol y quién sabe qué pasa, ¿no? Ya vemos lo Como que el le pasó caso a de Robert Robert Kubica, Kubica. sí. Pero pues Toto Wolff dice, pues ellos que hagan lo que quieran cuando estén fuera porque los necesita motivados para cuando estén en la pista y cuando sea la hora de trabajar con el equipo, ¿no? Entonces, pues cada uno lleva las cosas como quiere y pues Fernando Alonso a su ya se me olvidó cuántos años tiene, 39, Fernando Alonso, bueno, ya a sus casi Sí, 40, yo creo que ya que le vengan a decir que puede y que no puede hacer, así sea un Flavio Briatore, pues creo que, creo que le entrará por un oído y le saldrá por el otro. bueno, 15 días tendremos que esperar para que regrese la Fórmula 1 ya con lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein. Diego, muchas gracias por ubicarnos y tener pues su lectura, como siempre pues muy interesante de lo que ha sido el único entrenamiento pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein. Muchas gracias. Un gusto, Germán. Recuerden que a Diego lo pueden seguir en sus redes sociales, en el Twitter y también pues pueden escuchar Motores RCN en www.antena2.com.co todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora colombiana y en www.rcnmundo.com los sábados a las 2 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao. Chao, Diego.